Aumenta el valor de tu casa con rebajatuscuentas.com. Termina de construir o remodelar tu hogar con préstamos con garantía hipotecaria y págalo hasta en 10 años. Bueno, ya estamos, ayer conversábamos con el doctor Luciano López, ustedes lo conocen, abogado constitucionalista, penalista también, hablando sobre esta acción que ha admitido el Tribunal Constitucional, esta demanda competencial que presentó la Junta de Fiscales Supremos. Es importante hacer esta aclaración. La Junta de Fiscales Supremos, es decir, el Ministerio Público como institución, presenta una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional donde le dice: oye, la Junta Nacional de Justicia, esta que me investiga, me da la impresión, dice el Ministerio Público, que está invadiendo mis competencias. Entonces el TC, como máximo órgano intérprete de la Constitución, tendrá que definir si la Junta Nacional de Justicia es competente o no para estas investigaciones abiertas a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. En paralelo están las acciones que ha llevado en el Poder Judicial, donde el 29 de agosto una jueza provisional le dijo: te doy la acción de amparo. Te doy la acción de amparo, pero directamente la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que lo presentó como persona natural, te doy la acción de amparo para que la Junta Nacional de Justicia no te investigue. Son dos caminos, el camino judicial y el camino constitucional. Estamos con el doctor Alonso Carrizales Dávila, procurador público del Ministerio Público, tras la entrevista que tuvimos con Luciano López. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos ante todo. Y importante conocer los descargos y entender un poco la posición del Ministerio Público, la posición institucional. Y usted me decía, en el corte, que usted se aboca específicamente a la defensa, entiendo, de la acción competencial, de la demanda competencial ante el Tribunal Constitucional, más no ante el Poder Judicial. Hago todo este inicio porque mucha gente no es abogado, pues, ¿no? Señor Marilu, muy buenas noches, y buenas noches a su teleaudiencia. Efectivamente, como usted lo ha reseñado de manera muy inteligente, hay que distinguir plenamente. Ajá. Nosotros, como abogados del Estado, como procurador público, yo represento al Estado. El Ministerio Público es un organismo constitucional que forma parte de nuestro Estado. Ya. Y evidentemente el Estado está regido por una serie de normas, entre ellas la Constitución Política del Perú. Para ponerlo en contexto, lo que ha sido materia de una demanda, y es en calidad de procurador público que yo vengo en representación del Ministerio Público, es un proceso competencial. ¿En qué consiste el proceso competencial? Para que toda su teleaudiencia lo tenga claro. Ajá. El proceso competencial está previsto en la Constitución Política del Perú y en el Código Procesal Constitucional, Claro. para que cuando un organismo constitucional del Estado, que es en nuestro caso, y algún otro organismo también constitucionalmente del Estado, haya un conflicto de sus funciones, de sus competencias, en el ejercicio de estas funciones, el que va a dirimir si es que efectivamente se está invadiendo esas funciones es el Tribunal Constitucional, que es el órgano máximo de interpretación de la Constitución y quien tiene competencia para resolver estos casos. Pero en esta demanda competencial que presenta, ojo, el Ministerio Público como institución ante el Tribunal Constitucional, ¿qué es en concreto, bien aterrizado doctor, qué es en concreto lo que le piden al Tribunal Constitucional? O en todo caso, si no le piden, ¿qué es lo que denuncian o critican que está haciendo la Junta Nacional de Justicia? Exactamente. Lo que hemos puesto en contexto, y es materia de la demanda, es de que las instituciones públicas tienen actos de administración interna. Ajá. Esos actos de administración interna son actos de gestión. Esos actos de gestión permiten el desarrollo de las funciones del organismo. Ya. Por ejemplo, la designación de un fiscal provisional, la culminación de su actividad, la designación de funcionarios públicos, todos ellos son actos de administración interna, actos de gestión. Lo que podríamos equiparar en una empresa privada, los actos de gestión de un gerente general. En este caso, la fiscal de la Nación, autorizada por la Junta de Fiscales Supremos, que es el órgano máximo de gobierno, ha considerado de manera unánime que la Junta Nacional de Justicia está controvertiendo esos actos de gestión interna. a través... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está cuestionando esas
decisiones de gobierno. ¿A cuál caso se refiere? En particular, son varios actos que son los que han sido materia de cuestionamiento. A ver, entiendo cuando usted habla que es quizá uno de los casos la investigación que se le abre a la fiscal Patricia Benavides, fiscal de la Nación, por haber removido a la fiscal Betsabe Revilla, si no me equivoco, de la investigación que se le lleva justamente contra la hermana de la fiscal de la Nación, la jueza Emma Benavides, acusada, denunciada de haber recibido supuestamente sobornos de narcotraficantes para liberarlos. Narcotraficante que luego, ni bien fue liberado por la jueza, se escapó del país y fue detenido en Brasil, donde sí fue capturado y donde sí cumplió pena, y no en Perú, porque fue liberado aquí en nuestro país. Bueno, lo que ha hecho, y entiendo, le abre investigación la Junta Nacional de Justicia, la fiscal, es, oye, tú, señora fiscal de la Nación, estás moviendo, cambiando a la fiscal que investiga a tu hermana. Cuando te entrevistamos para el cargo en la Junta Nacional de Justicia, tú dijiste que no ibas a interceder. Y lo primero que hiciste en el cargo es cambiar a la fiscal que investiga a tu hermana. Dígame si eso no tiene que ser investigado, doctor. Señor Mariluz, ahí es lo importante de precisar cuál es el contenido de la demanda y para qué es el proceso competencial. En este proceso no se va a discutir el tema que usted ha puesto en agenda. No se va a discutir lo que usted acaba de señalar. Pero eso es lo que investiga la Junta, lo que está investigando la Junta. Pero no estamos... mi labor no es defender si se hacen o no investigaciones. Ya. Lo que estamos defendiendo es que no haya una intromisión en los actos de gestión de la entidad. Ya. Es de la Junta de Fiscales doctor, Supremos. A ver, Ahora, yo entiendo su labor, pero entienda también el punto. A ver, no hay que ser abogado para entender esto. Eso claramente es un conflicto de intereses. Que la fiscal de la Nación cambie a la fiscal que investiga a su hermana, la jueza, acusada de liberar narcotraficantes. ¿No le parece un conflicto de intereses? Por eso es que hay que poner en contexto para que la ciudadanía no se confunda. Porque la prensa, digamos, su labor es didáctica y efectivamente a través de esta entrevista se está haciendo. Entonces lo importante es poner en contexto. Por eso es que yo le decía que es importante saber que es un proceso competencial. Ya. ¿Por qué le digo esto? En algún momento, no la señora Patricia Benavides, que actualmente es la titular del Ministerio Público, puede emitir un acto de gestión. Cotidianamente, en paralelo, el presidente de la Corte Suprema todos los años modifica todas las salas supremas. ¿Y usted cree que podría cuestionarse a través de un proceso de la Junta Nacional de Justicia esos datos de gestión de todos los años, de todas las modificaciones? Entonces, lo que nosotros doctor, estamos... si ese acto de gestión termina beneficiando de alguna manera o impactando directamente sobre un familiar directo de la fiscal de la Nación, es algo que debería investigarse. Si el presidente del Poder Judicial modifica o hace cambios dentro de su institución que terminen beneficiando a uno de sus hermanos, a su mamá, a su papá, claramente es un hecho que tendría que investigarse. Pero por eso es que hay que volver al origen del proceso competencial. Lo que yo he puesto en la demanda, lo que es materia del petitorio, y por eso es que el día 29 de agosto se ha emitido un auto del Tribunal Constitucional que de manera unánime, firmado por los 6 magistrados del Tribunal Constitucional, han considerado que efectivamente existe un conflicto de competencia. Y esto lo dice el artículo 111 del Código Procesal Constitucional, si me permite. O sea, ¿ya el TC ha dicho que hay un conflicto? Me permite, por favor. Calificación de la demanda. Si el Tribunal Constitucional estima que existe materia de conflicto, cuya resolución sea de su competencia, declara admisible la demanda y dispone los emplazamientos correspondientes. Es decir, si usted revisa la resolución de manera objetiva, ¿no? Yo no estoy, digamos, haciendo una interpretación subjetiva, sí, claro, sino eminentemente jurídica. Y el propio tribunal, de manera unánime, ha establecido que reúne los 2 elementos necesarios para ser admitida, para que se produzca un conflicto de competencias. Ya. Es decir... Van a evaluar. Pero esto es importante. ¿Por qué? Porque también pudo haber dicho, acá no existe un conflicto de competencia. Ya. No existe un conflicto de competencia. O sea, esto no es un simple auto declarativo. Es un análisis jurídico. Yo entiendo el análisis jurídico, neutral, frío, que usted hace, ¿no? Técnico además. Pero lo real,
Lo real, o sea, eso eso se lo explico a mi hijo de 12 años. Mira, le digo, y la fiscal de la Nación cambió a la fiscal que investigaba a su hermana, que está siendo investigada por liberar narcotraficantes. Y mi hijo de 12 años va a entender rápidamente, oye, pa, eso es un conflicto de intereses. Así de simple. Pero como el tema técnico lo entiendo, doctor, pero entienda que hay un hecho bien concreto acá, ¿no? Pero es que lo que pasa, señor Mariluz, es que las instituciones, para que puedan desarrollar sus actividades, tienen que cumplir sus funciones. El Ministerio Público es un órgano autónomo, administrativamente, normativamente, Sí, claro. y también a nivel de gestión. Pero no puede ser lo que se le da la gana tampoco, pues, ¿no? No, efectivamente. No puede favorecer a sus familiares. No, efectivamente. No puede entorpecer una investigación. Pero eso no es materia de este proceso. El proceso competencial va a delimitar y va a establecer, y claramente se va a señalar en la sentencia que se emitirá luego, incluso de un debate que va a haber en una audiencia pública. Y en esa competencial, porque claro, como son dos, no está la cautelar y la competencial. Otro de los casos que se está investigando es el hecho de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, haya recibido una condecoración del alcalde de la Municipalidad de Lima, Rafael López Aliaga, que es un procesado por lavado de activos dentro del Ministerio Público. Entiendo pues que eso no debería ser una fiscal de la Nación, ¿no? Es un poquito también romper el equilibrio y de alguna manera recibir una condecoración de un procesado por lavado de activos no parece muy adecuado. Ahí me permite usted aclarar que ese hecho no es materia de la demanda. Ya, es decir, esos actos no son materia del cuestionamiento. Nosotros nos estamos refiriendo, y por eso es importante lo que le decía, qué cosa es un acto de gestión. Ya. Es decir... ¿Ese es un acto de gestión o no? No, evidentemente ese es un acto que no está incluido en la demanda. Ah, y por eso con ese acto se fue para el Poder Judicial. Claro. Yo no podría pronunciarme y en el Poder Judicial ahí le dieron la cautelar. Porque claro, voy por todos los lados. Voy por el Tribunal Constitucional, voy por el Poder Judicial, me protejo. Yo vengo en representación del Estado, de la institución, del Ministerio Público. Ya. Lo que, digamos, me compete a mí es la defensa de las funciones y de la autonomía del Ministerio Público. Y el otro caso, para ver si está ahí, porque claro, no tengo mapeado en dónde están los casos, porque son dos casos. Pero permítame, señor Mariluz. Sí. Digamos, usted ha hecho un análisis sobre lo que usted acaba de exponer, ¿no? Sin embargo, porque ha trascendido en la prensa, evidentemente, lo que se ha conocido es que es por un tema diferente. O sea, es un tema del debido proceso, ¿no? Que son temas totalmente diferentes a un proceso competencial. ¿A qué se refiere? El que usted se refiere al proceso de amparo, al proceso Claro, eso se presentó en el Poder Judicial. Por eso quería saber. O sea, no tiene que ver con el Tribunal Constitucional. Claro. Con el proceso competencial. Claro, por eso la fiscal de la Nación, ya como persona natural, va a una jueza provisional y le dice, oye, mira, que no me investiguen porque, no sé, pues están afectando mis derechos, entiendo. Pero usted no estaba defendiendo ese caso en concreto, pero yo hacía referencia de que entonces el caso de la condecoración del alcalde de Lima a la fiscal de la Nación se está manejando en el Poder Judicial. Y el otro caso también polémico. Pero perdón, sí. Usted ha señalado que la fiscal de la Nación ha acudido a una juez provisional. Todo abogado conocedor de nuestro sistema de justicia sabe que, digamos, uno no elige al juez al cual se dirige. Las demandas tienen un sistema aleatorio de designación. Es decir, si usted acaba de conversar con el señor Nieto, uno de los grandes problemas de nuestro país es la provisionalidad. Sí. Es decir, no sé que si más del 50%... ¿Usted le dio la justificación de la jueza que le dio No conozco, como le decía, bien llamativo, no conozco. Porque, por ejemplo, sobre el caso de las tesis, ¿no? Las tesis con alas, las que no quiere, las que se niega a presentar a toda costa a la fiscal de la Nación, simplemente no dio argumentos. La jueza no dio ningún argumento de por qué el magistrado de la Junta Nacional de Justicia, Aldo Vázquez, no podía investigarla. Simplemente dice, no se investiga ya. No dio ningún solo argumento en su resolución. Pero como le decía, lo importante aquí es que la ciudadanía tenga claramente establecido de que no estamos nosotros defendiendo como funcionarios públicos el hecho de que no se investigue a alguien. Lo que estamos defendiendo es la posición institucional adoptada por la Junta de Fiscales Supremos, es decir, todos los señores fiscales supremos. Es decir, ha habido un acuerdo unánime que ha determinado que se están invadiendo competencias del órgano
más importante en el ejercicio de la acción penal, que es el Ministerio Público. Yo entiendo su rol, doctor, pero en el fondo del asunto no entiendo por qué si una fiscal si la fiscal de la Nación mueve a la fiscal que investiga a su hermana, eso claramente parece un conflicto de intereses. Si recibe una condecoración de un procesado por lavado de activos, que es una autoridad, también evidentemente parece un conflicto de intereses. Y si no puede presentar sus tesis por las cuales obtuvo el grado de magíster y doctora, por lo que obtuvo un puntaje máximo para ser el fiscal de la Nación, también parece una situación bastante grave. No sé si lo de las tesis sí está en la demanda. Tampoco. Eso no es. Es solamente, está referido a temas de designación y cese de fiscales provisionales y de funcionarios públicos. Única y exclusivamente. O sea, ¿es por el caso específico de Betsabe Revilla? No, es por el caso, y le leo, solamente por citarle. Que movió a los fiscales de los cuellos blancos. Por citarle un solo caso. Claro. Haber presuntamente cesado indebidamente a la señora Aurora Remedio Fátima Castillo Forman del despacho de la Fiscalía Superior de la Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia. Haber presuntamente favorecido también aquí es otro funcionario. Haber presuntamente dado un trato ofensivo, dice, o degradante a la hora exsecretario técnico de la OTI, Víctor Cubas Villanueva, al emitir su resolución de cese. Claro, entiendo que la Junta Nacional de Justicia tiene como 18 casos abiertos a la fiscal de la Nación, pero que estén abiertos no significa pues que se vaya a abocar a todos. Entiendo que por eso es que hay una ponente, en este caso una de las ponentes es la magistrada Inés Tello, que hace un informe, que es lo que publicó IDL, que se filtró, y ahí se da la recomendación. Si amerita o no amerita, efectivamente entrar a una investigación más profunda y desde donde se puede, luego de una votación del colegiado, porque la Junta es un colegiado, tomar una decisión. Pero ni siquiera está muchos de esos casos en etapa ya de recomendación, está en una etapa muy preliminar. Pero claro, probablemente en esos casos que usted me dice, parece que uno dice, oye, sí, pues no, son como temas de gestión, está bien. Pero en el caso de Betsabe Revilla, de la fiscal que investigaba a su hermana, sí es grave, pues doctor, porque es claramente un conflicto de intereses. Yo una vez le entrevisté a la fiscal de la Nación y claro, no dio mayor explicación que esa. ¿Cómo vas a remover a la fiscal que está investigando a tu hermana? Cuando ella misma en la Junta Nacional de Justicia dijo que no iba a hacer nada para favorecer a su hermana. Y lo primero que hace es mover a la fiscal. Eso es grave. Pero como le digo, por eso hay que contextualizar. Eso no se va a debatir en este proceso competencial. El proceso competencial lo que va a determinar es, señor Tribunal Constitucional, luego de la exposición del señor Procurador de la Junta Nacional de Justicia, de quien habla con calidad de Procurador Público, ¿se ha invadido las funciones de gestión del Ministerio Público a través del CS, designación de funcionarios, como cualquier otra gestión? Es decir, no personalicemos, porque hoy la persona que representa al titular de la entidad es la señora fiscal de la Nación. Pero mañana puede ser otra persona también, como va a ocurrir. Eso no atenta contra, para terminar, digamos, esta demanda competencial no atenta contra la función constitucional también, o la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, porque tenemos que cuando se crea la Junta Nacional de Justicia y cae, pues usted recordará el extinto Consejo Nacional de la Magistratura a partir de todo el escándalo de los cuellos blancos, ¿no? Y el escándalo que fue esto. La Junta Nacional de Justicia asume esas funciones de no solo nombrar jueces y fiscales, sino también de abrir investigaciones y, de ser el caso, separarlos. Claro. ¿No atenta contra esta función? No, porque no estamos cuestionando la función de la Junta de sancionar a los magistrados que realizan una función jurisdiccional que no corresponde. Lo que estamos cuestionando es que esas facultades se están excediendo al inmiscuirse en actos propios de la gestión de la institución, que no le permiten desarrollar esa función que autónomamente le ha concedido la Constitución Política del Perú. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, sentada la posición, en todo caso, posición institucional, además del Ministerio Público para este caso concreto. Repetimos, el doctor se aboca al caso, a la demanda competencial en el Tribunal Constitucional, como posición pues del Ministerio Público. El otro caso es el que se está viendo en el Poder Judicial,
que es la acción de amparo que le ha dado la jueza. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días, semanas, sobre el caso de la fiscal, o los varios casos de la fiscal de la Nación,